Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿A qué hora está usted dispuesto a pasar un buen rato en una conversación? Bueno, pues le invitamos a que se quede con nosotros porque de verdad que este es uno de esos temas que nos van a hacer recordar y a lo mejor direccionar nuestra escritura. Mi nombre es Alejandra Flores, estoy al frente de Librélula Editores y como siempre muy bien acompañada de Emilio Calderón, que es el editor en jefe también de Librélula Editores. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Listo para el tema del día de hoy? De maravilla, sí, claro que sí. Este es un tema que me gusta mucho. ¿Quién cuenta la historia? Hoy va a ser un tema interesante, pero hemos trabajado en él ya durante un rato y me encanta porque nos da una perspectiva distinta a quienes jamás hemos pensado en quién o por qué o cómo se cuenta una historia. Aquí empezamos con esto. Sí, a mí me gusta mucho este tema porque creo que hace la diferencia entre quienes solo escribimos, como ya lo habíamos visto en alguna edición anterior, como jardineros, o si estamos coqueteándole a la arquitectura de un texto. Esto es, cuando nos preguntamos qué voy a escribir, generalmente estamos decidiendo el tema, estamos decidiendo la emoción, estamos decidiendo el tono, pero ¿quién escribe la historia? ¿Quién la cuenta? La cuenta un personaje, la cuenta un narrador, y ese narrador, ¿qué características tiene como para que yo pueda serle fiel a ese tipo de narrador y no caer en algunos errores frecuentes cuando de pronto andamos confundiendo las características de él mismo y entonces empiezan a salir las cosas un poco mal. Siempre se pueden arreglar, pero cuando uno conoce este tema un poco más a detalle, creo que hace la diferencia entre quienes solo lo escribimos por hobby y quienes de pronto ya queremos profesionalizar nuestras letras. Así que, bueno, le vamos a invitar a que se quede a descubrir quién es quien cuenta la historia, cuáles son los diferentes tipos de narradores y cómo es que podemos hacer uso de ellos. Para esto, también le vamos a invitar a que siga nuestra página de www.librelulaeditores.com, en donde ustedes van a poder acceder a el blog que ha escrito Emilio Calderón para ello y en donde va desmenuzando poco a poco y de manera muy puntual cada uno de estos narradores. Por ahora, esta es la probadita de lo que incluyen estos temas y pues si quieres de una vez comenzamos, Emilio, no sin antes recordarles que todos los miércoles a las 11 de la mañana en vivo estamos transmitiendo este podcast para usted, Secretos de Autor. Así que, Emilio, cuéntanos cuál es el secreto que hay detrás de quien cuenta una historia. Bueno, a todos nos gusta contar historias. Entonces, normalmente cuando contamos una historia, la vamos narrando como nosotros, ¿no? Entonces, si estamos alrededor de una fogata, si estamos en una salita con los amigos, todo, normalmente vamos contándola desde yo te estoy contando a ti la historia. Y a partir de ahí, bueno, nosotros nos convertimos en ese narrador que va a contar la historia, pero cuando la estamos contando en un libro, ¿somos nosotros el que está contando la historia o es alguien más? ¿Es un personaje? ¿Es un narrador que lo sabe todo? ¿O es un narrador que solamente ve parte de la historia? Ahí es donde se vuelve interesante y donde realmente podemos también definir qué tipo de historia vamos a contar. ¿La cuenta uno? ¿La cuentan varios? ¿La cuentan en secuencia o la cuentan en tiempo real o la cuentan en lo que sucedió en el pasado? Entonces, eso es lo que a mí me gusta más de cómo escogemos un narrador. ¿Tú cómo escoges tus narradores, Ale? Ay, pues al principio no me daba como esa, no me hacía esa pregunta, simplemente comenzaba a escribir.
Ya después me pareció como importante identificar, a ver, quién está contando y desde qué tiempo. ¿Lo está contando en presente? ¿Lo está contando en pasado? ¿Es el propio protagonista o es un narrador que está sabiéndolo todo o no? Entonces, más que elegirlo, lo fui descubriendo. Hoy, antes de sentarme a escribir, tampoco es que haga demasiada reflexión respecto de quién va a contar la historia, pero sí hay una decisión como interna, como muy orgánica, y la historia comienza a contarse. He descubierto también que a veces el elemento que detona una mejor lectura, una mejor experiencia lectora, es cambiar justo al narrador, cambiar el tiempo en el que está contándose esa historia, también puede hacer la diferencia. Entonces, pues no sé, a veces coqueteo con la segunda persona, a veces, y eso sí lo hago ya como con mucha conciencia, ¿no? Es un narrador que está escribiendo en segunda persona y tengo mucha claridad en eso, pero hay ocasiones en donde necesito que el autor y el lector se conecten a partir de la primera persona. Si la historia está contada como si le estuviera pasando en ese momento al protagonista, la hace todavía más cercana y a mí me parece que ese puede ser como un elemento muy poderoso. Entonces, pues voy así como decidiendo qué efecto quisiera yo tener en el lector cuando estoy contando la historia, aunque en realidad esa decisión siempre se queda en la reescritura. Es decir, a veces sale lo que tenga que salir y ya después, en este momento de reflexión y de, a ver, ¿cómo voy a generar la mejor versión de este texto? Es cuando surgen esas decisiones. Pero sí, me parece que es un elemento muy importante antes de arrancar a escribir, saber cuáles son las opciones que hay en el menú. ¿Tú cómo lo haces? ¿Yo cómo lo hago? Yo depende de la historia. Hay historias en donde ya tengo muy claro qué es lo que quiero contar, cómo lo quiero contar, y voy jugando dependiendo a veces del género de la historia, a veces del tipo de lector que espero, a veces dependiendo de cómo creo que la historia puede contarse de una manera más atractiva. Entonces, como ya mencioné en uno de los videos pasados, tengo una historia donde tengo tres narradores, uno en primera, otro en segunda y otro en tercera persona. Entonces, ahí fue una decisión consciente desde el inicio de que quería jugar con esas tres perspectivas para contar esa historia. Pero hay otras en donde digo, quiero ser el personaje, quiero contarlo desde el personaje, pero que no soy yo. Ese personaje que va a narrar su historia en primera persona, puede ser una chica de veintitantos o puede ser un hombre de cuarenta y tantos que está narrando su historia de niño, o puede ser, no sé, hay una infinidad de maneras de narrar y entonces decido quién es el que va a contar la historia para darle un giro interesante. No es lo mismo que yo te cuente mi historia a que tú cuentes mi historia. Claro. Entonces, pero antes de ir ahí, me gustaría que viéramos qué tipos de narradores son los más comunes, cuáles son los que hay, porque obviamente puede haber muchas más opciones, pero normalmente, eh, ¿tú cuáles consideras que son los más utilizados, Ana? Bueno, siempre hay, digamos, el lugar común es contar en tercera persona. El lugar común es hacerlo siguiendo a un solo personaje, es decir, un narrador eficiente, un narrador que se ocupa de estar en la cabeza, en el cuerpo, en el pensamiento, en la emoción, en las tripas de un personaje.
y a partir de esta mirada se cuenta lo que está sucediendo alrededor. Ese es, digamos, el más común, aunque cuando somos primerizos, esta atención a un personaje, de pronto como que la vamos cambiando a diferentes personajes y jugamos como con una suerte de Dios que todo lo sabe, que es el narrador omnisciente y que parece tener como control de todas esas vidas y las va contando así. Eh, los dos tipos de narradores tienen sus características y sus grados de dificultad. Y si no sabemos diferenciarlos, es ahí en donde podemos tener como un cierto equívoco y que nuestra historia no termine de sostenerse porque tiene algunos errores que tienen que ver con las congruencias de cómo contamos esa historia. Entonces, creo que esos son los dos que más se utilizan, aunque me parece también que a veces los utilizamos sin saber muy bien cómo se llaman y cuáles son las limitaciones que tiene uno o tiene otro. Y creo que esos serían como los más comunes. ¿Tú cuál crees que sea el que más se usa? Bueno, aquí creo que depende mucho del género que leas, Claro, porque anteriormente muchas de las grandes novelas del pasado están contados en tercera persona omnisciente, de ese ser que lo sabe, lo ve, lo entiende todo y puede entrar a la cabeza de todos, etcétera. Pero sí, y eso sigue siendo en algunos tipos de historias, aunque cada vez menos. Ahora, si nos vamos a historias del corazón, a historias románticas, muchas veces están contadas en primera persona. O claro, hay algunas historias detectivescas que están contadas en primera persona. ¿Por qué? Porque ahí es el personaje el que te cuenta qué le pasa o qué le pasó y cómo se soluciona o cómo solucionó el problema. ¿Por qué hablo en presente y en pasado? Porque eso nos cambia mucho también la historia. absoluto. Si hablamos en presente, si contamos la historia en presente, el mismo personaje o el mismo narrador no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Obviamente, como escritores necesitamos saberlo, pero el personaje, el narrador, no sabe qué va a pasar y hace que la historia sea más inmediata, que tenga un sentido de urgencia mayor. Si se cuenta en el pasado, es decir, el personaje o el narrador está contando hoy lo que le ocurrió ayer, hace un mes, hace 30 años, ok, ya sabe cómo concluye y tiene la posibilidad de insertar ciertas pistas que nos vayan ayudando a entender mejor la historia conforme va pasando. Ahora, regresando a qué tipo de narrador vamos a utilizar. Muy bien, recordemos que está la primera persona, el personaje narrando su historia, que hay de distintos tipos. La primera persona protagonista es la más usada de estas, que es yo soy el héroe de la historia, yo cuento mi historia. Y esto lo podemos utilizar tanto en novelas de ficción, es decir, cosas que no hayan ocurrido realmente, o en historias verdaderas, como por ejemplo en Memorias, donde el personaje, el autor, está contando su historia personal, hablando de un tema en particular o de una parte de su vida, y entonces te está narrando desde el yo, qué es lo que vivió, cómo llegó a ser lo que es en ese momento. Entonces ahí tenemos ya una manera de utilizar la primera persona. Tenemos, ahora nos vamos a otra opción que es contar la historia de alguien más, siendo yo un personaje dentro de esa historia. Es como, por ejemplo, como nos cuentan Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es el protagonista de la historia, es el héroe de la historia, pero él no cuenta su historia, la cuenta Watson. Entonces, a partir del doctor Watson, que es
parte de la historia, pero no el héroe, no el personaje principal, no el protagonista de la historia, está contando la historia de su amigo, compañero, de andadas, etcétera. Entonces, ahí podemos ver a un narrador testigo. Y hay varios tipos de testigo. Me gusta esta parte de los testigos porque creo que muchas veces así es como contamos las historias. Es decir, contamos las historias como la vieja chismosa de la ventana que te está contando el chisme de lo que le sucedió al vecino o lo que le sucedió a ese ser que estás imaginando, pero en este testigo, que como dices, puede ser de diferentes naturalezas. Es alguien que vivió ese hecho, pero que lo está contando ya sea dentro de la historia, y entonces a ese testigo se le llamaría, cuando Sería estamos dentro de la historia. un testigo presencial, sí, porque ahí está narrando los hechos que presenció y que le ocurrieron. Así es. También puede ser un testigo que no está dentro de la narración. Es decir, puede ser que, voy a poner el ejemplo de la historia de una cantina. Y entonces yo estoy en una mesa contando lo que sucedió en la barra de una cantina, pero yo estoy en una mesa dentro de la cantina. Entonces, ahí está el presencial del que hablábamos. Pero también puede ser que yo no esté dentro de la cantina. En realidad estoy recreando esa escena o porque la viví desde fuera, desde la chismosa de la ventana que estaba afuera o en la puerta, o bien porque alguien me lo contó a mí. Y entonces yo, de manera como terciaria, termino contando la historia de otro sin que yo haya participado en ella. Entonces, ese ya sería un testigo impersonal, pero también es testigo. ¿Qué otro tipo de narrador testigo tenemos, Semi? Tenemos el informante. Digamos que aquí la ventaja de tener narradores testigo es que uno sí puede ser parte de la historia, que es el testigo presencial, otro que está viendo los hechos, pero no es parte de ellos, que sería el impersonal, y tenemos al informante, que es, por ejemplo, un reportero. Entonces, que llega y te cuenta que habló con Chuchita, que le contó cómo estuvo el robo, y luego fue y habló con Perenganito y le contó lo que vio del robo. Entonces, estamos como reporteros hablando desde el yo, pero juntando la información que todo el mundo nos da para relatar ese hecho que no presenciamos. Entonces, ahí tenemos las tres opciones principales de un narrador testigo en primera persona. El que es parte de la historia, pero no es el protagonista, el que ve la historia y la relata tal como va pasando, que sería, por ejemplo, como otra vez regresamos al reportero o a un narrador de fútbol. ¿Ok? Está viendo la jugada y está narrando lo que está pasando, pero no es parte de la historia. Está viendo la cancha y está diciendo, es que fulanito le pegó a la pelota y sotanito la agarró y, ok, entonces está narrando la historia, es un testigo presencial, impersonal, digamos en este caso, es un testigo impersonal donde está narrándonos lo que pasa sin ser protagonista, sin ser parte de la historia. Y el otro donde recopila toda la información y la cuenta a partir de ahí, que sería el informante. Pero, Ay, me gusta, porque se puede complicar esto. sí. Ahora vámonos con los de segunda persona, Ale, que es Ah, mucho menos usada. mucho menos usada y la verdad, uno de mis favoritos. Yo creo que si hay una historia que a mí me atrapó y que me hizo tener como un contacto así directo con la segunda persona, pues es Aura de Carlos Fuentes. Y cuando en mi adolescencia me encuentro con esta historia, me, me sentía como si yo fuera Felipe Montero.
caminando por la calle de Donceles encontrando el número de la casa en donde vive Aura, ¿no? Que bueno, él todavía no sabe que se llama Aura, pero ahí va a llegar. Y entonces me inquietaba mucho esa manera de contar. Yo no sabía ni de qué iba, ni cuáles eran como las características de este tipo de narrador, pero me parece que es uno de los más retadores. Cuando uno escribe en segunda persona, está escribiéndole al tú. Recordemos nuestras personas, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿no? Entonces, primera persona yo, segunda persona tú. Y cuando tú dices esa palabra tú, el otro voltea y dice, ¿moi? ¿Es a mí? ¿Me estás hablando a mí? Y cuando uno escribe, caminas por la calle y te detienes bajo la sombra de un árbol, entonces tú realmente, lector, te mueves con esta indicación que te hace el escritor y caminas y te detienes en la fronda de un árbol. Entonces, esta sensación de ser partícipe de el acto de lo que se está narrando me parece súper poderoso. Me gusta mucho como ejercitarlo. Me gusta escribir a mí en particular en esa segunda persona, pero también sé, ahora sí que por experiencia, que sostener una historia de largo aliento con una segunda persona sí es complicado. ¿A ti por qué te gusta la segunda persona? Porque sé que también te gusta la segunda persona. Bueno, aquí vamos a diferenciar los tipos de segunda persona. ¿Va? Eh, Normalmente se narra en segunda persona, en singular, ¿ok? Sí, El tú. Eh, Esto lo podemos utilizar, como bien decías, en cuentos cortos, en narrativa muy, muy corta, ¿no? Lo más largo es sí un cuento largo o una novela corta, que ya es más complicado porque es difícil, como dices, de sostener y el siempre hablar de tú puede resultar un poquito pesado para el lector. Pero también vamos a ver que este tipo de narrador lo vemos comúnmente en blogs. claro, Es algo donde nos dicen, tú vas a hacer esto y no sé cuánto, también en manuales. ¿Ok? Entonces, no es únicamente algo que vamos a utilizar en la parte literaria, también en la parte de manuales técnicos, en cómo hacer cosas. Entonces, pones el clavo, ok, ya te están diciendo, tú que estás leyendo esto, vas a poner el clavo en tal posición para poder hacer tal cosa. Ok, entonces, ahí es donde vamos a reconocer la segunda persona. Pero regresando a la parte literaria, hay dos tipos de narrador en segunda persona, que serían el epistolar y el diálogo unilateral. Hay más opciones, pero el epistolar es como si estuviese narrado por cartas dirigidas a un destinatario. Y el diálogo unilateral es básicamente como si, como ocurre en el caso de Aura, de que el narrador le está hablando al personaje y le está diciendo lo que está haciendo el personaje. Ahora, aquí en el epistolar, muchas veces realmente es una primera persona disfrazada, porque es yo te estoy hablando a ti, te estoy escribiendo a ti, te estoy diciendo a ti cosas, pero al mismo tiempo estoy como tomando lo que me dijiste en la carta anterior o lo que sucedió y te estoy contando también lo que pienso. Entonces hay una mezcla que podemos disfrazar una primera persona de segunda porque le estamos hablando sí al otro, pero de repente se mete el yo. ¿Ok? Ahí claro. tenemos que ver cómo vamos a querer hacer esto, si va a haber un yo dentro de esa segunda persona o si todo es el personaje. ¿No? Claro. Hace un, pues el año pasado,
me tocó traducir un cuento ganador de un concurso acá en Quintana Roo, que ¿Mm? es, no recuerdo el concurso y se me va ahorita el nombre del cuento, pero es un cuento ganador de un concurso y el cuento es de Mariel Turrén, donde son 3 personajes en segunda persona. Ujú. Entonces, es una manera interesante de construir la narrativa porque siempre es el tú, pero viendo a 3 personajes distintos. Y Sí, y creo que ese es como el reto y lo atractivo de, de esta persona, de este tipo de narrador. Cuando, ya empiezas a coquetear con, vamos a hacer algo diferente, creo que el resultado siempre va a ser, además de retador, muy satisfactorio, porque te das cuenta que puedes sortear esto que parecía como imposible. Así como, ay, ¿yo cuándo voy a poder escribir como Carlos Fuentes? Obviamente pues, no voy a escribir como Carlos Fuentes, pero sí puedo poder utilizar la herramienta que él utilizó y ver de qué manera me funciona a mí, qué tan cómodo, qué tan incómodo me puedo sentir. Pero justo cuando hay esta incomodidad, cuando hay esta sensación de peligro, algo va a salir mal, entonces aviéntate, porque creo que puede generar un texto distinto, por lo tanto original y seguramente muy satisfactorio. Regreso a la pregunta, ¿a ti por qué te gusta la bueno, segunda finalmente persona? llegamos a la tercera persona. Ah, pero antes respóndeme la pregunta. ¿Por qué a ti te gusta la segunda persona? Ay, no sé si se trabó Ale o me trabé yo. ¿Ya estás por aquí? Oh cielos, parece que Emilio Calderón se ha eh, pasmado un poco. Seguramente el internet está haciendo de las suyas, así que bueno, vamos a esperar a que se regularice. Ya parece que ya te reconectaste, ¿verdad, Emi? Un poquito aquí mi internet. Eh, ¿Por qué me gusta escribir en segunda persona? Porque es un reto interesante, porque es una manera distinta de contar la historia. Y como decía al principio, dependiendo de cómo cuentas una historia, de qué narrador utilizas, puedes tener recursos diferentes y puedes dar una sensación diferente al lector. Entonces, me gusta jugar con los distintos tipos de narrador para contar la historia y el contarla desde lo que te está pasando a ti es algo interesante. Sí, yo siempre pienso que este es un narrador que juega a ser titiritero y que casi podemos ver los hilos que van moviendo al personaje a partir de la voz narrativa. Me, me gusta por eso, aunque sí, hay que tenerle mucho respeto. Ibas a los narradores en tercera persona. Sí, narradores en tercera persona hay dos. El narrador omnisciente y el narrador equisciente, de los cuales ya habías hablado al inicio. Narrador omnisciente es como el Dios que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo que está pasando y entra a la cabeza de todos. De los dos narradores en tercera persona, este es el más difícil. ¿Por qué? Porque necesitas saber qué ocultar y cómo ocultarlo, y es más difícil ocultar cosas en este tipo de narrador. Y tiene una ventaja, que es que puedes entrar a la cabeza de todos y puedes saber lo que está pasando aquí y en otro país, en otro estado, en otro tiempo. Entonces, puedes comunicarle a través del narrador cosas que el personaje no sabe. Sin Pero que embargo, sí vas a ver el lector. sí, que sí vas a ver el lector y eso complica la historia. Ahora, Ujú. si nos vamos con el narrador en tercera persona equisciente, este es, digamos, como una camarita en el hombro del personaje con acceso a sus pensamientos.
Eso quiere decir que va a ver las cosas como las ve el personaje, pero también puede ver un poquito más, pero solamente va a tener acceso a los pensamientos de ese personaje. Así es. Y hay un elemento que ayer antier estaba yo dando una asesoría y que estábamos hablando justo de este narrador y le decía, vamos a mirar la escena a partir de los ojos, de la mirada de este personaje, como si tuviéramos, tú decías, una camarita en el hombro, una camarita GoPro, ¿no? Acá nuestro casco con nuestra camarita. Eso es lo que alcanzamos a percibir. Si el personaje mira, voltea y mira hacia otro lado, eso es lo que vamos a percibir. Pero recordemos también que tenemos sentido del oído, del olfato. Probablemente está ocurriendo algo detrás de nosotros que no podemos ver, literalmente ver a partir de nuestros ojos, pero sí podemos escuchar. A lo mejor hay alguien que está en la cocina y nosotros estamos en la sala, pero escuchamos cómo alguien está lavando los trastes, porque siempre hay un escándalo cuando se lavan los trastes. Entonces, si yo lo estoy registrando, entonces puede ser parte de mi escena. No estoy cambiando de escena, solo estoy registrando lo que este narrador puede contar, sentir, decir acerca de este personaje y su ser, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a historias como Harry Potter. Harry Potter, a partir de su segundo capítulo, está contado totalmente en este tipo de narrador. Correcto. Entonces, si hay algo que ocurre donde no está Harry, él no lo sabe, hasta que alguien llega y se lo platica, o hasta que lo ve impreso en un diario, o hasta que, sí, o sea, tiene alguien que darle la información o recibir él la información de alguna manera para saber qué es lo que ocurrió. Si no está él presente, no lo sabe. Y solamente estamos en la cabeza de Harry. Eso es importante. No importa qué esté pasando con Hermione, qué esté pasando con Ron, qué esté pasando con Dumbledore, qué esté pasando con quien sea, vamos a estar únicamente en la cabeza de Harry y solamente sabemos lo que él piensa, lo que él ve, lo que él escucha, lo que él siente. Si a alguien más le pasó algo, si a alguien más le ocurrió cualquier cosa, Harry lo va a saber a través de la mirada de otros cuando vienen y se lo platican. Así es. O cuando él es testigo de eso que ocurre. Claro, y eso es fabuloso para ocultar información. Mm. Mm. Eso está genial porque tenemos, ya les hemos hablado de Sariux. La vamos a invitar en algún momento, esperemos que pronto, para que hagamos el 1, 2, 3 en este podcast. Pero ella tiene esta habilidad para esconder información gracias a el tipo de narrador que ella utiliza, con todo y que a ella lo que más le gusta es el omnisciente, porque ella sí lo sabe todo, pero tiene una capacidad para eso, para ir guardando información que va a ser reveladora y que le va a dar el giro de tuerca a la historia, no porque la información no estuviera ahí, sino porque quien tendría que saberla no la sabe. Y eso a veces como arquitectos es algo muy sencillo de armar quizá, pero para los que somos jardineros es como le hace, no entiendo ese acertijo. Pero bueno, ejercitándolo seguramente se aprende también. Sí. Y de ahí voy a cómo mezclamos narradores. Ah, ¿Es maravilloso. bueno? ¿No es bueno? ¿Cómo le hacemos? ¿Hay técnicas para hacerlo? ¿Hay reglas para hacerlo? ¿Tú qué dices, Ale? Pues mira, técnicas siempre va a haber. Reglas, por supuesto. Pero lo mejor es que uno puede romperlas y uno puede modificarlas a partir de lo que uno necesita. Y más allá de uno, la historia necesita.
Me gusta pensar en estas recetas que a veces miramos en clase, porque casi que cada sábado que estamos en nuestra sesión de seminario de producción literaria, estamos analizando alguna técnica, verificando cuáles son los ingredientes para generar un efecto específico. Y aunque exista la receta, yo que siempre soy como reticente a las recetas, al final me doy cuenta que son herramientas para desmenuzar esta parte estructuralista de que todo lo queremos poner en un cuadrito para explicarlo. Bueno, me parece que puede ser muy poderoso si somos capaces de construir ese cuadrado y convertirlo en el rombo, en el equilátero, en el círculo que necesite nuestra historia. Los ingredientes que están puestos ahí justo nos permiten eso, mirar a detalle lo que está ocurriendo con una manera de escribir y que al final pueden redundar en una mejor forma de escribir para nosotros. Entonces, sí, sí creo que hay reglas, sí creo que hay recetas y también creo que se pueden romper. Pero, ¿cuál es la clave que tienes el día de hoy para nosotros en este sentido de cómo usar los múltiples narradores? Bueno, antes voy a abordar algo que acabas de decir. Ok, Eh, Brandon Sanderson en alguna de sus charlas habla de que existen cocineros y existen chefs. El cocinero es el que sigue la receta. El chef es el que ve la receta y dice, ok, pero yo le voy a poner estos otros ingredientes. Entonces claro. modifica la receta para crear un platillo nuevo. Está Entonces, bien, ya me está empezando a caer bien ese Sanderson. ok. Eh, entonces, creo que la regla que no puedes romper es la de la consistencia y coherencia. Claro, la verosimilitud. Yo voy a que si haces algo, si combinas de cierta manera la, los tipos de narrador, sea siempre consistente con esa combinación y que tenga una lógica para que esa combinación funcione. Por ejemplo, si vas a tener un narrador en primera persona y uno en tercera persona, perfecto. Pero la primera persona siempre va a ser del mismo personaje. Y la tercera persona va a ser de todos los demás o de uno solo, como lo quieras poner. Pero siempre igual. No que tengas a un personaje que sea en tercera persona en un capítulo y en primera persona en otro capítulo, y luego cambias de personaje que va a tener una primera persona y una tercera, eso va a confundir al lector. Entonces, si vas a tener a un personaje en primera persona, siempre en primera persona y al otro en tercera. Pero, ¿esto se puede romper? Claro, pero no para esa historia. Sí, Tenemos, por ejemplo, a El nombre del viento de Patrick Rothfuss, que cuenta la historia de Cabote, que es, le llaman el asesino de reyes. ¿Ok? Entonces, tenemos una historia que empieza en tercera persona y nos platica cómo está un cuate de mediana edad, atendiendo su posada en un pueblo remoto. Ok. Su asistente es alguien que no es totalmente humano, pero parece. Y entonces está contada en tercera persona qué es lo que está haciendo en su día a día, cómo prepara la posada, cómo empieza a dar servicio, etcétera. Y de repente llega un cronista. Y el cronista le dice, yo sé quién eres. Quiero que me cuentes tu historia. Y él lo tira de a loco y todo hasta que el cronista le da unos datos adicionales y le dice, mira, voy a contar la historia. ¿Quieres que la historia se cuente correctamente? Cuéntame. Si no, yo voy a contar lo que yo sé
y voy a decir dónde estás y qué estás haciendo ahorita. Entonces, finalmente, se sienta a la mesa y le dice, muy bien, mi historia empieza cuando, y ¡pum!, cambia de escena, nos vamos a la primera persona y empieza a contar su propia historia de cuando era chico, qué pasó con sus padres, cómo fue viviéndola, cómo llegó a la Universidad de Magia, y cómo va toda su historia. Y de repente hay un corte donde regresamos al presente, digamos, y otra vez en tercera persona porque Camote ahora necesita preparar las cosas para la comida y necesita resolver algunos temas con la gente que está ahí. Y entonces regresamos al hoy en tercera persona, donde otra vez hace lo que necesita hacer para cuando ya terminó de atender a todo el mundo, regresa, se vuelve a sentar frente al cronista y otra vez empieza a contar su historia en primera persona. Aquí tenemos el narrador en tercera persona que cuenta el hoy y el narrador en primera persona que cuenta el pasado del personaje desde su mirada. Y siempre es consistente. Aunque estamos hablando del mismo personaje, el hoy es en tercera y el pasado es en primera persona. Me gusta. Creo que eso va aclarando un poco porque probablemente quienes nos escuchan, quienes nos ven y después quienes nos lean pueden decir, a ver, ¿cómo está? Porque si yo quiero combinar, porque lo más, digamos, lo ideal también para una historia de largo aliento es que podamos combinar estos narradores. Eso le da una riqueza particular, le permite al lector tener como diferentes sensaciones al momento de cambiar de capítulo. En mi caso, por ejemplo, voy a balconear a mi novela que todavía estoy escribiendo desde hace muchos años. Eh, un personaje está escrito en tercera persona y es una tercera persona equisciente. Solo va a seguir al personaje femenino que se llama Amelia. Entonces, esa es la mirada de ese narrador. Cada capítulo cambiamos de personaje. Entonces, un capítulo es de Amelia y el otro capítulo es de Juan. Juan está escribiendo, está contando su historia en primera persona, en pasado. Y en el caso de Amelia, el narrador es en tercera persona, en narrador equisciente, en tiempo presente. Entonces, las sensaciones de inmediatez que le da la historia de Amelia al lector son muy particulares. Y las que genera Juan en esta tercera persona, en pasado, pues genera una mirada distinta. Primera persona, perdón. En primera persona y en pasado, le da una sensación distinta. Creo que eso a mí como escritora me clarifica cuando voy a comenzar a escribir un capítulo o voy a escribir otro, en qué lugar de la historia me coloco. Y cuando definimos el tiempo, hace completamente la diferencia. Te asienta muy, muy fácilmente desde dónde vas a escribir y puedes avanzar en la escritura. ¿Te pasa lo mismo? Bueno, antes que nada quiero ahondar un poquito en tu historia. Por ejemplo, tú mencionaste que Amelia está en tercera persona equisciente en presente. Al tenerla en presente, aunque la tercera persona es un poquito más lejana que la primera, al tenerlo en presente, nos está dando esa inmediatez de que no sabemos qué va a pasar, el personaje, el narrador no sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces está contando el ahora de ese personaje y lo mantiene como que fresco. Y de repente hacemos un cambio para irnos a la primera persona, que es como más íntimo, más cercano, pero nos lo está contando en pasado. Entonces el personaje que cuenta su historia ya sabe lo que pasó. Entonces nos está
dando una historia más formada, más clara desde su perspectiva de ya lo viví, te voy a platicar lo que fue importante en este momento. Entonces, tenemos aquí dos ventajas: el utilizar el tiempo presente en tercera persona y el utilizar a la primera persona en el otro personaje. Entonces, te da una sensación completamente diferente y se complementa para este tipo de historia. Así es. Me gusta, creo que el tema da para que quienes quieran saber más, pues les invitemos a que se sumen a algunos de nuestros talleres. La verdad es que este es uno de los temas en los que eh, regresamos una y otra vez. Es como la insistencia. ¿Por qué? Porque cuando lo podemos identificar en los textos de los compañeros, entonces es más fácil que lo podamos aplicar en la manera de que escribimos nosotros, en la que escribimos nosotros. Eh, Me parece que, por ejemplo, nuestros lunes de tómbola literaria, de 7 de la noche a 9:30, 10 de la noche, se vuelven un gran elemento para detonar la escritura y reflexionar sobre cuál es el tipo de narrador con el que estamos escribiendo o queremos escribir, porque durante los lunes de tómbola generamos pues eso, una suerte de elección, una votación para ver cuál es la palabra que será el detonador, el pivote para que se genere la escritura. Nos iremos a escribir y cuando regresemos, pues sabremos cuál fue el resultado y veremos cuáles fueron los narradores que se utilizaron para esas historias. Eso también está bien interesante. Sí, a mí me gusta mucho jugar con los narradores. En alguna ocasión, nada más por gusto, Ocioso. ocioso, escribí un cuentito corto, súper corto, de un par de páginas y dije, ok, ¿cómo lo narraría de esta otra manera? Entonces tengo varias versiones Ujú. del mismo cuento donde, a ver, por aquí andaba, aquí está, Georgina. Tengo en primera persona protagonista en pasado. Lo tengo en primera persona testigo en pasado. En segunda persona en presente. En segunda persona en pasado. En tercera persona omnisciente en pasado. Y en tercera persona equisciente en pasado. Entonces, lo mismo lo iba yo trasladando al otro tipo de narrador y en ocasiones otro tiempo verbal para ver cómo funcionaba mejor o cómo podía yo jugar con la misma historia y cómo podía hacer que cambiara un poco la historia al narrarla con un personaje diferente o con un narrador diferente. Entonces, eso me pareció eh, un ejercicio muy interesante para hacerlo. Pues ahí está ya como también el detonador y la invitación para que quienes nos están escuchando y tengan un texto que les guste, que les llame la atención, eh, se pregunten, ¿y qué pasaría si lo cambiara de tipo de narrador? ¿Qué pasaría si en lugar de hacerlo en tercera lo cambio a primera persona o a segunda persona? ¿Qué pasaría si lo escribo en pasado o en futuro o porque algunos textos se prestan para eso, o en presente? ¿Qué pasaría? Y creo que no hay mejor manera de aprender que ejercitándolo. Nosotros podemos dar aquí otras 3 horas de tema de narradores y a lo mejor nos pueden caer algunos 20, pero no va a suceder si no nos ponemos a escribir, si no arrastramos la pluma y nos damos el chance eh, de experimentarlos, jugar con ellos y decidir cuál es el que tiene en este momento nuestra voz, porque pues también vamos cambiando. Yo antes quizá escribía más en primera persona, ahora ya no lo hago tanto, ahora me gusta más la tercera persona
y mis historias son un poco más complejas que lo que eran de principio. Ahora ya no son en una línea cronológica del tiempo. Ahora voy como dando pasos y muchos flashbacks y me voy adelantando o voy escribiendo primero el final y luego encontrando el por qué llegamos ahí. En fin, experimentar creo que es la parte más importante de lo que, pues, de lo que es nuestro ejercicio de escritores, ¿no? El oficio de escribir. Y yo, en mi proceso fue al revés. Yo empezaba a escribir en tercera persona. ¿Por qué? Porque normalmente no me gusta hablar de mí. Entonces, escribir en primera persona era como estar yo ahí presente y como que el personaje fuera, estuviera metiendo su vida y contando su propia vida. Y decía yo, si yo no lo hago, entonces, ¿cómo lo voy a hacer a través del personaje? Entonces yo contaba las historias en tercera persona, que también es lo que más leo. Y de repente le empecé a agarrar el gusto a la primera persona. Dependiendo de la historia que cuento, si me voy a ciencia ficción, fantasía, etcétera, normalmente es en tercera persona, pero cuando me vengo al mundo real, eh, empiezo a contar historias en primera persona porque me gusta explorar la personalidad de los personajes de una manera más íntima a través de la primera persona. ¿Eh? Entonces, ahí ya me cambia, porque ya aprendí a separar al escritor del narrador. Y entonces, ahora es escritor por un lado, narrador por el otro, personaje por el otro, que a veces puede ser lo mismo, pero la mayor parte de las veces no lo es. Entonces, aquí ya uno al narrador con el personaje para contar la historia desde un yo que no soy yo. Como decía hace rato, tengo la historia de un robo en el que estoy narrándola a través de una chica de 22 años que vive en la costa, que le gusta trabajar en barcos y cosas por el estilo. Y entonces ahí me meto en esa cabeza de ese personaje femenino joven. O me voy con un asesino de mediana edad que vive en el norte de México. Entonces, en cada uno tengo que vivir el vocabulario, la edad, las vivencias de cada personaje para darle vida a alguien que no soy yo de una manera particular. Y eso me encanta. Muy bien. Pues yo creo que con todo lo que hemos dicho el día de hoy, hay ya una semilla sembrada en las orejas, en el alma, en el pensamiento de quienes nos han seguido hasta ahora. Así que no nos queda más que despedirnos. Vamos a invitarlos a que nos escuchen la próxima semana. Estaremos hablando hablemos del origen de las palabras. Ahora me gustaría, como adelantarles, la próxima semana vamos a hablar de cómo se construye una oración y cómo se construye un párrafo y, y eso como para qué nos sirve a la hora de escribir. Bueno, pues van a ver que es nuestra materia prima y es importante saber. ¿Te Muy parece bien. bien, Emi? Me parece fabuloso. Y bueno, los invitamos, como decía Ale, a que nos vean la próxima semana a las 11 horas de Cancún, 10 horas del centro de la Ciudad de México y donde quiera que estén ustedes. Entonces, los invitamos y recordemos que tanto Alejandra como yo damos asesorías a escritores, a veces en conjunto, a veces por separado, y también ofrecemos talleres de distintas naturalezas y esto es fabuloso para quien quiere compartir su escrito y ver de qué manera es que podemos aprender cosas nuevas, herramientas nuevas para poder escribir. Visítenos en Librélula Editores, en Librélula en Facebook, en librelulaeditores.com, en internet. ¿Cuál es el Instagram? Es Librélula Oficial en Instagram. Así es. Y bueno, aquí estamos y los vemos la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Gracias.